Hemos recibido en la vida tanta información bíblica, tanta información eclesial, ya sea con un sacerdote, con un pastor, ¿verdad? Hemos buscado de una manera muy personal el conectar con Dios, el estar con Dios, que a veces llegamos a un punto, a una realidad donde como que, ¿qué pasa? Y a nosotros como iglesia cristiana, comunidad Camino de Vida Plena, legalmente establecidos ante el Ministerio del Interior, lo que nos hace legales no es la personería jurídica, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. El problema no es que tengamos realidades a favor ni realidades en contra, sino saber dónde estoy, para dónde voy. Cuando yo tengo una situación muy difícil con Dios y lo hablo con un corazón abierto y sincero, yo no le pregunto por qué ni para qué. Yo le pregunto, bueno, ¿y ahora qué sigue? Porque la realidad ya está ahí. ¿La embarraste? Listo, la embarraste. ¿Te fue muy bien? Listo, te fue muy bien. ¿Te atacaron? Te atacaron. ¿Te aplaudieron? Te aplaudieron. Eso ya pasó. Esa es la realidad. Ese es el punto donde estamos. Yo creo que la pregunta más acertada que debemos hacer es, ¿y qué sigue ahora? Señor, mira, se me vino el mundo encima. Si ya se vino encima, el pasado no se cambia. Como el Señor cambia esto, no es, ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer? Si tú todo lo puedes, ¿verdad? Y en eso ser como muy aterrizados, fruto o consecuencia de nuestras decisiones. Pero la Biblia dice que hay personas que habiendo obrado bien, tuvieron y viven una situación mala. Y gente que habiendo obrado mal, viven una vida buena. Eclesiastés, ¿no? Y dice Salomón, hombre, esto es vanidad de vanidades, pero es así. Nosotros podemos hacer las cosas a la manera de Dios o a la manera del mundo, que es nuestra manera. ¿Cuál es la única manera que da resultado? A la manera de Dios. Eso es lo que le voy a compartir hoy. La manera de Dios. ¿Sí? Principios de una vida espiritual. Voy a hablarlo con mucho respeto. Pero de que Dios está dentro de nosotros es algo más que un sentir. Porque el sentir está aquí en el plexo solar mayor. Y eso tiene que ver con nueva era, cultura oriental. Y tiene que ver con realizar un ejercicio humano para que nuestras neuronas segreguen sustancias que me hacen sentir serotonina, oxitocina, dopamina. Y lo tengo que hablar. A eso se le ha llamado Espíritu Santo. Y ese no es el Espíritu Santo. Entonces, por eso en mucho lugar se le ha dado un contexto más emocional a la presencia de Dios que real, verdadero, espiritual. ¿Sí? Gálatas 3:5, ¿cómo dice? Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, ¿lo hace por ley o por fe? Partamos de ahí. Tú estás aquí hoy por ley o por fe. El problema que estás enfrentando, ¿lo estás enfrentando desde la ley o desde la fe? ¿Tu matrimonio lo estás llevando en la ley o en la fe? La educación a nuestros hijos, ¿la estamos dando desde la ley o desde la fe?
pero donde me quiero centrar, un problema se puede solucionar por ley, sin fe. Y ahí sí tienes un gran problema. Y un problema pueda que no se solucione, pero tú estás en la fe. Ahí ya venciste. Porque es la fe lo que todo lo puede. Vamos a ver los principios de una vida espiritual. ¿Sí? Y está allí en la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Colosenses. Hoy voy a trabajar específicamente la versión traducción lenguaje actual, TLA. Entonces, por favor, mire la pantalla. Colosenses 1, 9 y 10. Dice así: desde el momento en que supimos todo eso, esto está en versión TLA, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Amén. Entonces, si nos devolvemos del 1 al 8, ¿de qué habla? Epafras le comunica a Pablo que la iglesia cree y confía en Jesús y se aman entre ellos. Epafras no dice, somos miles, están trayendo mucho dinero, ya compramos una sede muy bonita de 10 pisos. No, Epafras le dice, Pablo, la comunidad cree y confía en Jesucristo totalmente y se aman y se aceptan entre ellos. Y entonces Pablo le contesta, desde el momento que supimos que ustedes creen y confían y se aman, no hemos dejado de orar por ustedes. Primer principio bíblico para una vida espiritual: necesito una vida de oración escritural. Nosotros fuimos enseñados a orar nuestros problemas, y bien, hasta ahí está bien. La realidad, hasta ahí está bien. Pero dése cuenta que Pablo le están diciendo, ellos ya creen y confían, ellos ya se aman entre ellos. Y el Espíritu le habla al apóstol Pablo el contexto y dice, wow, ya creen, ya confían, ya se aman. Vienen pruebas, viene aflicción, viene tribulación. Esa comunidad necesita que yo ore por ellos. Estás en prueba, estás en tribulación, estás en aflicción, o está todo muy bien. Lo primero que tú y yo necesitamos es una vida de oración escritural. ¿Qué es oración escritural? Orar la palabra de Dios. La palabra escritural, escritura, ¿sí? Pero yo he orado mis problemas y Dios me responde, aleluya. Pero ahora el Señor te quiere llevar ¿a qué? A otro nivel, a un mayor nivel de intimidad y revelación con Dios. Entonces, el primer punto, vida de oración escritural. 2 punticos. Para que tú puedas orar escrituralmente, necesito memorizar palabra. En Reina Valera, y es, lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para yo poder orar escrituralmente, tengo que tener la palabra memorizada. ¿Sí? Ahora va a venir el primer obstáculo para memorizar palabra.
¿Cuál es? La voz interna que te dice, usted tiene mala memoria. Dios hizo las cosas perfectas. Si lo que tú vas a hacer es lo que Dios quiere, tu memoria se va a sanar. Aquí debe haber dicho amén. Porque lo que Dios quiere es que tú memorices palabra. ¿Y qué tiene que ver con memorizar palabra? En Hebreos 8:10, ahí está el nuevo pacto. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Somos nosotros la Israel espiritual. Haré que mis enseñanzas las ¿qué? Y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Cuando yo memorizo palabra de Dios, entro en pacto con Dios. Entonces, una cosa es orar mis necesidades, mi problema, mi realidad, y otra cosa es tener el nivel de fe para que aunque todo esté en contra mía, yo haga lo que la segunda canción que cantamos, profetice. Profetizar no es querer cambiar la realidad como a mí me parece. Profetizar es hablar la palabra de Dios tal y como está escrita. Profetizar no es decir lo que yo quiero conforme a una realidad que estoy viendo. Ahí aplican ya dones espirituales. Y en los dones espirituales está el don de profecía, el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia y el don de palabra de conocimiento. Y entonces el Señor te dice, mira, ora esto y esto y esto, pero tiene que haber un verdadero nivel de comunión con Dios. Estoy hablándole a usted que en este momento y a mi vida necesitamos una verdadera vida espiritual. Entonces lo primero es memorizar palabra. Entro en pacto con Dios, ¿sí? Y puedo orar palabra. ¿Estamos? ¿Cuál es el primer punto? Dígaselo al que tiene al lado. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Memorizar palabra para orar escrituralmente. ¿Qué es lo que necesitas? Memorizar palabra, ¿sí? Memorizar palabra. Mira, este secreto que estaba oculto en el antiguo pacto es tan grande y tan grande y tan poderoso que el Señor lo escondió en algo tan, perdón con lo voy a decir, pero tengo como tan tonto. Memorícese unos versículos y nadie lo cree. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Si no hay ley, si no hay mi fuerza, ¿quién dijo que este muérgano va a cambiar porque yo memorizo el Salmo 51? Este muérgano necesita es palo. ¿Quién dijo que este marido va a cambiar porque yo memorizo Isaías 54? Este marido necesita es que yo, mejor dicho, lo afine. ¿Quién dijo que mis finanzas se van a arreglar porque yo memorizo el Salmo 121? Yo necesito es trabajar más, yo necesito horas extras, yo necesito 3 trabajos. Y nos volvemos esclavos. Y con la boca decimos Jesús, Jesús, pero lo negamos con nuestro ser interior. Porque en verdad no creemos en la palabra. Señor, yo creo en ti, pero gracias por estos 3 puestos que me diste. No tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para tu matrimonio, no tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para nada. Ya ni siquiera te congregas, mucho menos le sirves y dices que crees en Jesús. Lo primero que Dios nos da es, ven a mi palabra, memorízala y ora mi palabra. Por allá en Apocalipsis dejó una máxima, como dice el último versículo de la Biblia. ¿Cómo dice? Y el que le agregue o le quite a esta palabra será borrado. Y no hablaba solo de Apocalipsis. Ok, y si yo digo, Señor, en esta semana
ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia como siervo del Señor, lo dice el Señor, y escrito está. 2 puntos, y yo veré que a mi jefe ya deje de ser grosero, que mi compañera la echen del trabajo, que la profesora de mi hijo deje de ser. ¿Para qué le agregas? No creíste en la palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará, pero yo veré. Dame el dinerito para el recibo de la luz y dame para... Oye, ¿creíste o no creíste? Permítame confrontarnos por el Espíritu. ¿En verdad creemos a la palabra? ¿Por qué le agregamos? Porque somos adúlteros espirituales. Adulterar es agregar, quitar. Leche adulterada es que le meten agua y le sacan los nutrientes. Y el apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí que dijo Pedro: oren escrituralmente. Oren escrituralmente. ¿Tienes miedo? Un Salmo 121, un Salmo 27. Voy a aplicarlo a la realidad. Tienes un problema laboral y tú sales y me vas a hacer: Señor, respáldame, respáldame, Señor. Yo sé que la embarré, pero tú sabes que mi jefe y además esas 2 chismosas hablaron mal de mí, pero tú eres el poderoso, tú eres el santo de Israel. En vez de decir: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Usted coge ese solo versículo de ahí al trabajo y pueda que le vuelvan a dar palo y que lo echen y que todo, pero usted está en la presencia de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Ley o fe? El problema es que nosotros hablamos es por necesidad, no por obediencia. Oramos por necesidad, no por obediencia. Y necesitamos orar es por obediencia. Punto número 1, memorizar palabra para orar escrituralmente. ¿Cuántos estamos ya aquí? 2, está ahí. Mira, volvamos otra vez a Colosenses, gracias. Dice en Colosenses 1:9: no hemos dejado de orar por ustedes, ¿sí? Desde el momento que supieron que ellos creen y confían y que se aman entre ellos. Ok, ¿usted cree y confía en su pareja? ¿Usted cree y confía en sus hijos? Crea y confíe o no crea y no confíe, usted y ellos necesitan que unos oremos por otros. Porque cuando maldito el varón que confía en el hombre. ¿Estamos aquí? Colosenses 1, ¿estamos aquí? Mientras que si tú oras escrituralmente, va a haber un momento que el Espíritu Santo te dice: oye, aunque esa persona te falle, aunque esa persona caiga, yo tengo el control de todo. Esa es la diferencia de orar y de no orar. Porque la oración tradicional me enseñó que Dios estaba obligado a darme lo que yo pido. Señor, y que mi hijo no tenga ni un solo tropiezo. Y entonces ahí le metieron una doctrina de guerra espiritual. Y qué lindo nuestro Señor Jesucristo, el día que iba a ser entregado, el apóstol Pedro le cortó la oreja a Malco y él le dijo: quieto, deja que todo pase como está sucediendo ahora, si no, no se puede cumplir la palabra de Dios. O sea, acepte eso que ves como lo peor, pero en mi presencia, porque lo peor en mi presencia ayuda para bien. Lo mejor en tu vida sin mi presencia te destruye. No es el problema, es dónde estoy yo. Tú puedes tener un problema muy grande, pero si tú estás en la presencia de la palabra,
dentro de ti, no solo en la lengua, sino dentro de ti, eso, aunque no resulte a tu favor, va a ayudar para tu bien. Y la fe es la que te sostiene. Cuando en la cara pasen personas y se te rían. Mire, ¿no es que usted era el mejor trabajador? Lo echaron. Váyase. Así quería verlo. Yo también te amo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Porque hay fe. Porque dentro del corazón tú dices, Señor, no entiendo, pero esto es lo que necesito, porque tú eres mi papá y mi papá no me va a destruir. Me está formando. Amén. Entonces lo primero que necesitamos es memorizar para poder orar escrituralmente. Y lo segundo, míralo, ahí está, dice, y siempre le pedimos a Dios que usted no tenga problemas. No. Y siempre le pedimos a Dios que a usted le salga todo bien. No. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer ¿qué? Su voluntad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le reveló su voluntad a Pedro, a los apóstoles? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuál fue la voluntad que les reveló? En unas semanas, en unos meses, voy a ir a Jerusalén y los ancianos me van a coger a palo, me van a humillar, el hombre de Dios, y me van a ¿qué? A crucificar y me van a matar. La voluntad de Dios la está revelando. ¿Y Pedro qué dijo? Señor, que eso no te pase, yo te defiendo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Tú eres mi siervo, pero aún no conoces la voluntad del Padre, donde también nos permite cosas que no nos gustan, que se ven como tragedia, que se ven como lo peor, que se ven como inclusive trae muerte, trae destrucción, trae ruina, trae todo, porque es que el reino de Dios no era para todos. Era para valientes y violentos que lo dieron todo por adquirir y recibir de Dios la verdadera fe. No esa fe falsa que Dios permitió para aquellos que solo quieren que se dé lo que ellos presumen y dicen que necesitan. Y lo tengo que hablar por lo regular, por apariencias. ¿Por qué necesitamos fe? Porque cuando Dios nos llama verdaderamente, lo primero que tenemos que enfrentar en Él es nuestra iniquidad. Y en el poder de Él, vencerla. Porque si nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y padres, con su chancleta en la mano y con su disciplina, hicieron lo correcto, porque eso es lo que sale por los memes, ya no están esos padres que nos daban y nos pegaban y lo pellizcaban y usted no podía entrar ni salir. Esa sí fue la cultura que educó bien, porque es que ya esta generación. Entonces, si esos antepasados educaron tan bien, ¿por qué está la sociedad como está? A ver, si la educación era a palo, si la educación era a pellizcos, si la educación era a chancletazos, si la educación era con gritos, con maltrato, con humillar, manipular y someter a los hijos, ¿por qué la sociedad está así? Porque ese no es el diseño de Jesús. El diseño de Jesús es creer, confiar y amar, disciplinando, pero con ejemplo. Si no hay ejemplo, de nada sirven nuestras palabras. Si no hay ejemplo, de nada sirve el juetazo. Si no hay ejemplo, de nada sirve el chancletazo. Si no hay ejemplo, de nada sirve mi cantaleta. Ok, entonces volvemos al principio. Soy yo el primero que necesita que Dios trate conmigo. Pero ya tenemos los hijos ahí. ¿Y en qué realidad?
¿Cuál? Mostrando la iniquidad que ni nuestros antepasados ni nosotros quisimos ver y mucho menos aceptar. Sí, el segundo principio está ahí. Cuando yo memorizo y oro escrituralmente, segundo principio, la oración escritural me revela la voluntad de Dios. Cuando usted ora escrituralmente, Dios te revela cuál es su voluntad. Una cosa es cuando uno actúa impulsivamente. ¿Me ofendiste? Uy, una persona espiritual que memoriza, que ora, él va primero a orar y pide dirección. Y allí el Señor, Señor, echo a esta persona, Señor, denuncio a esta persona, Señor, golpeo a esta persona, Señor, ¿qué hago? Y por allá te dice, como todo es escritural, Mateo 6, 44, 45. A tu enemigo, ámalo. A tu enemigo, bendícelo. A tu enemigo, ora por él. Y a tu enemigo, hazle el bien. No puedo. Memoriza más palabra, ora más palabra. No puedo. Memoriza más palabra, ora más palabra. ¿Y cuál es la realidad? No tengo tiempo. Pero yo creo que el Señor va a cambiar esto si no estamos haciendo nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Memorizar palabra, orar palabra, y como consecuencia viene segundo, la oración escritural me revela la voluntad de Dios. ¿Por qué me trae el versículo acá? Aunque no lo haya memorizado, porque he leído la Biblia. Segundo, la oración escritural me revela la voluntad de Dios. Ahí debajo, necesito leer la Biblia. Necesito leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, puedes empezar a creer mentiras. ¿Por qué hay tanta falsa doctrina, mandamiento de hombre? Porque los hombres no leen la Biblia y leyéndola no la memorizan, y memorizándola no oran escrituralmente. ¿Por qué querían matar al apóstol Pablo? Porque Pablo entendió el antiguo pacto en el nuevo pacto. Y los del pueblo judío hasta el día de hoy no aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios. Ellos quieren seguir matando corderos. Ellos quieren seguir en sacrificios, en la ley. Ellos quieren seguir en sus fuerzas. Entonces, punto número 1, iglesia, memorizar palabra para orar escrituralmente. Punto número 2, leer la Biblia. Necesito leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no vas a conocer la voluntad de Dios. Qué lindo que el Espíritu Santo nos diga en cada momento, ¿y qué dice mi palabra para enfrentar eso? Como hombres podemos ministrar desde una herida, desde un dolor. Un hermano, una hermana que fue muy herida en la parte matrimonial y que nunca dejó que el Espíritu Santo solucionara algo. ¿Qué consejo le puede dar a alguien que está a punto de divorciarse? Míreme, y hasta aquí el Señor me ha respaldado. Divórciese, váyase, suele una patada. Mire cómo el Señor me respalda. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, cuando uno escucha mandato de hombre, wow, viene un poder engañoso que te hace creer que te solucionó todo y que estás bien, porque rechazaste el amor de la palabra, dice Tesalonicenses. Él envía un poder engañoso que te acomoda todo a tu favor, te acomoda todo a tu favor. Y te sale todo como quieres. Y te dan palmas. Y todo el mundo dice, wow, 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 wow. Y Dios dice, esa no es mi voluntad. Debo memorizar palabra, orar escrituralmente. Tercero, en la oración escritural me revela la voluntad de Dios, por lo cual necesito leer
la Biblia. Y el tercer principio espiritual que encontramos ahí, ¿sí? Sigamos leyendo Colosenses, está ahí. Y que tengan toda la ¿qué? Sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Supongamos que la comunidad de Colosa, ¿cuántas personas fueron? No exageremos, 100, ¿listo? ¿Será que en 100 personas que están hasta ahora empezando a conocer el Evangelio hay problemas? Muchos. Hay cosas que se solucionan por gracia y hay cosas que no se van a solucionar para que tú y yo crezcamos en fe. Lo que no se te arregla es para que tengas más fe. Y cuidado, vas a ir a llorarle y a decirle a un hombre que, a no ser que sea una persona del Espíritu. Yo sé cuando alguien me está llorándole al Señor conmigo, que viene pastor, me escucha así y los ve uno derramar, tanto que uno se quebranta porque es el Espíritu Santo liberando a esa persona. Cuando uno experimenta eso, uno también se quebranta. Lloren con los que lloran, pero cuando me lloran en la carne, yo sí, Señor. Yo por dentro en lengua, espíritu inmundo de show, fuera. ¿Qué gente que es puro show? Porque no oran escrituralmente, porque no leen la Biblia, porque no memorizan palabra y porque no tienen sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una sabiduría y una inteligencia intelectual, que es la que viene del mundo. La sabiduría e inteligencia intelectual viene de afuera hacia adentro. Y la sabiduría e inteligencia espiritual viene de adentro, lleno de versículos, hacia afuera. Esa no se aprende en ninguna universidad. Esa la da el Señor cuando yo memorizo palabra. Ok, en un matrimonio, ¿cuál debe ser la consigna del matrimonio? Sin metérsele uno en el proceso a ella, ni ella a uno. Amor, ¿cómo vas con los 11 capítulos de consigna que nos ha dado el Señor? ¿Dónde vas? No, yo ya tengo 3. Bueno, no te va a alcanzar la fe para lo que viene. Vas a desfallecer, vas a caer. No, ya tengo los 11 y tengo más. Al igual, vas a desfallecer y vas a poder caer. Pero la fe te va a ¿qué? A levantar. Él no deja caído mucho tiempo a sus hijos para que no lo abandonemos y nos olvidemos de él. Escrito está. ¿Estamos, iglesia? Ok, entonces ese tercer principio, entonces si yo leo la Biblia, a ver, diga todos conmigo, yo sé que va a sonar a escuelita y yo no lo volví a hacer, pero el Espíritu Santo me lo confirmó ante profesionales donde la ciencia sí lo cree y nosotros no. Repetir así como niñitos de colegio es lo que más ayuda. Diga conmigo, necesito leer la Biblia, dígalo. Ahora interiorícelo, dígalo pero hacia adentro. Diga, necesito leer la Biblia. Dígalo, diga, necesito leer la Biblia. Te puedo coger como ejemplo y tienes el carácter. Lo peor que le puede hacer pasar a uno es la prepotencia, autosuficiencia y soberbia. Leer la Biblia. No hay peor ciego que el que no puede ver, el que no quiere ver. Entonces suena fuerte. Ay, el pastor ahí como niños nosotros. No, pues tan adulto, tan maduro, no tan espirituales, que está ciego a lo que está viviendo o estamos viviendo. Entonces, uno, necesito leer la Biblia, dígalo. Segundo, cuando yo leo la Biblia y memorizo palabra y oro escrituralmente, ¿sí? Me lleno de la sabiduría e inteligencia que da el Espíritu Santo. Leer la Biblia, memorizar palabra y orar escrituralmente me llena de sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces diga conmigo, necesito memorizar palabra. Hasta ahí vamos bien. Y aquí en esa tercera, leer la Biblia,
memorizar palabra y orar escrituralmente. Entonces, si usted está leyendo la Biblia y memorizó palabra, ¿qué es lo tercero que debe hacer? Orar escrituralmente, que está de primero. Pero es que esos tres juntos nos llenan de ¿qué? Sabiduría e inteligencia que da ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces lea la Biblia, empiece con un salmo y un proverbio, el del día. Empiece con eso, pero a conciencia. Memorícese. Si no has memorizado, Salmo 23, Salmo 121, 127, que son sencillos. Si sabes que estás herido, atado, encadenado al pasado, a vicios, al odio, memorice el Salmo 51. Hay poder en el nombre de Jesús en ese capítulo de la Biblia. Memorice el Salmo 51. No hay pastor, no hay nadie que pueda hacer lo que la palabra de Dios hace cuando está dentro de ti. Cuando tú guardas la palabra, aquí eso se vuelve en mi meditación se encendió fuego, porque es un fuego donde usted dice, pero luego el pastor no dijo que me iba a sanar y yo lo que quiero es explotar, quiero asesinar a este hombre, quiero... Tranquila, que la palabra es perfecta. Él no va a permitir que tú y yo hagamos lo que no debemos hacer. Simplemente está sacando una costra de pecado y de oscuridad que hay en nosotros. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. Amén, iglesia. Ok, entonces ahí viene nuestra bandera. Necesito meditar palabra. ¿Qué es meditar? No es reflexionar, no es interpretar, no es intelectualizar, no es opinar un versículo, es repetirlo como computadora. Lávame más y más de mi maldad y de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y de mi pecado. Usted va en Transmilenio para Bogotá. En vez de pensar si va a solucionar, si no va a solucionar, si le hicieron, si no le hicieron, si subió, si bajó. Es más, hay gente que yo lo hacemos y ni sabemos qué vamos pensando ahí. Voy a hablar con respeto. Nos conectamos a unos audífonos, Spotify o lo que tienes en esto y alabanzas y alabanzas. Y sí, allá tan chévere, redimido y todo lo que suena, y cantamos la que nos gusta y ponemos actitud de cristianos en la buceta y por la calle. Aleluya. Pero la mente no está meditando palabra. La alabanza viene como consecuencia de que la palabra, que es Dios, ha obrado en mi vida. Y yo te voy a decir algo. Hay una alabanza que no compuso nadie, sino que sale de tu corazón y se la compones tú al Señor. Cuando vas por una calle solo y empiezas a cantar, de qué manera que uno dijera, ay, ojalá estuviera el Miguel aquí o Dani, ojalá estuvieran para que copiaran esta canción, porque uno se siente Marcos Guido o quién sabe quién. Así tengamos voz de tarro, pero es lo que nace de una verdadera relación. ¿Alguien ha estado enamorado alguna vez? Es lo que nace cuando tú le dices a esa persona de la que estás enamorada, eres mi luz, eres mi sol, eres mi estrella, yo te bajaría a la luna. Bueno, todo eso son cosas, pero qué lindo cuando tu relación con Dios te lleva a decirte, papá, gracias. Y empiezas a cantarle. Quiero decirte que en ese momento hay liras y hay instrumentos celestiales y ángeles que te están acompañando, porque esa alabanza es olor fragante al Señor. Él la está recibiendo y Él está diciendo, mi hijo creyó, confió y se mantiene firme, aunque lo estoy probando. ¿De qué manera? Entonces usted no está pensando, ¿y será que esto se va a solucionar? ¿Y será que me van a robar? ¿Y será que me van a matar? ¿Y será que a esta persona la van a no sé qué y a esta le van a qué? No, usted está ¿en quién? Tus ojos puestos en Cristo Jesús. Entonces lo primero que necesito es memorizar palabra para orar escrituralmente.
Eso te revela la voluntad de Dios. Necesito leer la Biblia. Y tercero, necesito meditar palabra. Antes de que seamos disciplinados por el Espíritu Santo, escúchame, antes que seamos disciplinados por el Espíritu Santo, usted coja ese versículo de hoy. Yo estoy tratando, guiado por el Espíritu Santo, de enviar versículos pequeños, fáciles de memorizar. Cuando usted empieza a darle el primer lugar, a permanecer con un versículo en la mente durante el día, Dios dice en los cielos: Él empezó a darme el primer lugar. Ahora, a partir de ahí, todavía no va a cambiar nada. Van a haber situaciones de pecado, gracias amor. Van a haber situaciones que todavía no cambian en tu vida. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo pregunto, después de que usted siembra la semilla de papayas, ¿al otro día tiene papayas? ¿Qué tiene que hacer? Regar. Cuando usted memoriza un capítulo, eso es una semilla. Se lo voy a traducir mejor. Mírame. Ese es el semen de Dios. Semilla, simiente, semen, que quiere decir te embarazas de Dios. Y lo riegas leyendo la Biblia. Y lo abonas orando lo que memorizaste. Y viene lo que más nos cuesta: esperar. Te lo voy a decir así de frente: tú y tu casa son salvos. Tú y tu casa son salvos. Tus hijos no quedarán caídos. Tú no quedarás caído. ¿Cuántos lo creen? Tu familia no quedará caída. ¿Cuántos lo creen? Pero necesitas una fe verdadera, no una fe intelectual, ni emocional, ni transmitida. Y esa fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A memorizar palabra, a orar palabra, a meditar palabra todo el día, todo el día. Es imposible hacerlo muy constantemente, pero cuando una voz te diga el versículo, ya está el Espíritu Santo en tu vida. Uy, pero es que yo todavía soy malo. A ellos es que venía el Espíritu Santo, a los malos. Porque el que nos cambia es el Espíritu Santo. ¿Qué tal Dios diciendo: ok, vuélvanse buenos y a los buenos les doy mi Espíritu Santo? No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los apóstoles? Les dio palabra 3 años. Lo negaron, lo vendieron y lo dejaron solo. Pero como ya estaban llenos de palabra, al que se llena de palabra, le envía su Espíritu Santo, aunque aún no haya cambiado conductas. Esto quiero dejarlo en claro. El punto no es cambiar conductas en la ley y en mis fuerzas. El punto es creer que aunque no he cambiado, ni el otro ha cambiado, yo ya estoy en pacto con Dios y persevero orando. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él juró que si tú entrabas en pacto con Él, Él cumplía, que tú y tu casa son salvos. Ok, cuando habla en Mateo 6:7, colócame en Reina Valera, Mateo 6:7. ¿De qué habla en repeticiones? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su... Una cosa es repetir palabrería y otra cosa es repetir palabra, pero nos la explica mejor, no queda solo ahí. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Cuál era lo que ellos repetían? ¿Qué es lo que ellos repetían? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Qué era lo que ellos repetían? Señor, la plata para el recibo de la luz. Señor, cambia a mi marido. Señor, reprenda a mi vecino. Señor, mate a la moza de mi marido. Señor, dicen: no, a mí no me vengan con palabrería. Ore mi palabra, que yo no respondo a necesidades, yo respondo a mi palabra, dice el Señor. Deje de repetir sus problemas. Dígale al que tiene al lado: a partir de hoy, Dios no quiere que repitas tus problemas, porque Dios los conoce. Diga: Dios conoce mis problemas. Dígalo. Dios conoce mis problemas. Diga: Dios conoce mi necesidad. Dígalo con fe. Diga: Dios conoce mi necesidad. Entonces, lo primero era vida de oración escritural. Necesito memorizar palabra.
2, la oración escritural me revela la voluntad de Dios para mi vida. Necesito leer la Biblia. Y 3, leer la Biblia, memorizar palabra y orar escrituralmente me llena de la sabiduría e inteligencia que da el Espíritu Santo. Necesito meditar palabra constantemente. ¿Estamos, iglesia? ¿Sí? Ok. Y lo que tu casa necesita es que todos los que están en tu casa se llenen de palabra. Pero para que ellos se llenen de palabra, primero, ¿quién se debe llenar de palabra? Así que ora al Señor. ¿Sí? El resultado de practicar estos principios. Mire el resultado. Entonces colócame Colosenses 1:10. El resultado de practicar, el resultado de leer la Biblia, el resultado de memorizar la palabra, el resultado de orar la palabra y el resultado de meditar la palabra. ¿Cuál es? Míralo. En el versículo 10. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Entonces, cuando yo practico esos 4 principios, vivo de acuerdo con lo que Dios quiere. Ahí es donde entra, necesito obedecer la palabra. Nadie va a obedecer la palabra hasta que diga, necesito obedecerla. ¿Usted por qué compra crema dental? Porque se le acabó. Y usted en la lista del mercado dice, necesito crema dental. ¿Dónde estará el ser humano que no decimos, necesito obedecer la palabra de Dios? Porque cuando usted practica los 4 principios bíblicos, esos principios te dicen, tú necesitas obedecer la palabra de Dios. Porque ahí es cuando yo vivo de acuerdo con lo que el Señor quiere. En Reina Valera dice, con lo que Él le agrada. Entonces, consecuencia de practicar esos 4 principios, yo empiezo a obedecer la palabra de Dios. Consecuencia de esos 4 principios. ¿Por qué tú y yo no obedecemos la palabra? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en un versículo de la Biblia constantemente. Pensar en el Espíritu es tener un versículo de la Biblia. Pensar en el Espíritu es tener un versículo constantemente. Un versículo constantemente. Un versículo constantemente. Eso renueva nuestra manera de pensar. Entonces, resultado de estar ahí, pues vivo de acuerdo con lo que Dios quiere. Necesito obedecer la palabra de Dios. Y mire lo que dice ahí, siguiente: y le agradarán al hacer toda clase de buenas acciones. Cuando yo practico estos 4 principios, iglesia, Dios me hace instrumento de bendición para la humanidad. Dios me hace instrumento ¿de qué? Si yo fuera un pastor famoso, o un general del ejército con 2 soles, que fue la primera profesión, o un registrador municipal allá con 3 pensiones ya, o un ministro, o quién sabe quién, no tendría un tiempo para un lunes en la tarde ir a coger una guitarra y manifestarle el amor de Dios a alguien, a alguien que lo necesita. Diga conmigo, soy instrumento de Dios para demostrar su amor. Cuando alguien nos insulta, es la manera, mira, cuando alguien me insulta, es el lenguaje que utiliza alguien para decirme, necesito amor. La grosería de alguien es un lenguaje donde la persona dice, necesito amor. Cuando alguien te maltrata, te está diciendo, necesito amor. Cuando alguien consume alcohol, sustancias psicoactivas o se desvía del diseño original de Dios, está diciendo, necesito amor, no ley. ¿Y yo qué es lo que quiero hacer? Ley. Así que cuando yo aplico esos 4 principios, ¿sí?
voy a hacer lo que el Señor le agrada y sé que voy a necesitar obedecer la palabra. Pero lo segundo que sucede es que me doy cuenta que yo soy un instrumento de bendición para los demás. Necesito servir. Diga conmigo, necesito servir. Dígalo. Necesito obedecer la palabra de Dios, y en obedecer la palabra necesito servir. Ahí donde estás, en tu trabajo. Tú no puedes venirte entre semana al hospital, ni irte un jueves a la cárcel, pero tú puedes hacerlo en tu lugar de trabajo, con las personas que tienes al lado, en tu casa, en tu barrio. Y lo tercero que encontramos allí dice: y aumentar el conocimiento de Dios. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo memorizo palabra de Dios, cuando yo oro palabra de Dios y cuando yo medito palabra de Dios, Dios me revela a su Hijo Jesucristo. Conozco la verdad. Diga conmigo: necesito ser libre. Colóquese sobre sus pies ahora sí. Mira, los 4 principios son: leer la Biblia, memorizar palabra, orar palabra, meditar palabra. Esto me llevará a vivir lo que a Dios le agrada, porque yo necesito obedecer la palabra de Dios. Esto me llevará a ser bendición para la humanidad, porque yo necesito servir. Pero lo más grande que sucede, nadie se mueva, cuando yo aplico esos 4 principios, es que el Padre me revela a su Hijo, que es la verdad, y esa verdad me hace libre. Tú necesitas ser libre sin que esa persona se vaya de tu lado. Si tú puedes ser libre sin que esa persona se vaya de tu lado, Cristo te libertó. Si tú puedes ser libre sin que esa realidad cambie, Cristo te libertó. Pero si para ser libre necesitas que alguien cambie, o que alguien se vaya, o que algo cambie, todavía no lo eres. Porque Pablo estaba en la cárcel, en un calabozo, atado de manos y pies, y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no le dijo: sácame de la cárcel para ser libre. Él le dijo: aquí donde tú permitiste que yo llegase, aquí soy libre. Lee la Biblia, memoriza palabra, ora palabra, medita palabra, y vamos a obedecer la palabra, vamos a servir al Señor, y vamos a experimentar que libre soy. Entonces vamos a concluir. Tarea, tome nota: leer la Biblia. No se me siente, ya nos vamos. Memorizar palabra, orar palabra, meditar palabra. ¿Para qué? Para obedecer la palabra, servir a Dios y ser verdaderamente libres. ¿Ok? Y quiero terminar esta mañana orando la palabra de Dios. Quiero recordarle que esta semana usted la va a vivir es como hijo de Dios, porque usted es un hijo de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Dígalo: yo soy un hijo de Dios. Y lo que pase esta semana es voluntad de Dios. Y esta semana Él manifiesta su voluntad, y aunque no me guste, yo tengo la fe para soportar, resistir y seguir adelante. Digan todos conmigo: en esta semana el Espíritu Santo me guía. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Y esta semana la voy a vivir afirmado, establecido, fortalecido y arraigado en el diseño original de Dios para el hombre. Y diga conmigo: en Cristo Jesús soy bendito, soy santo, soy hijo de Dios, soy creado
para alabar la gloria de su gracia. Soy libre, soy acepto, soy redimido, soy perdonado, soy sabio e inteligente. Conozco el designio secreto de la voluntad de Dios. Soy heredero del reino de Dios. Soy sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Dígalo, yo y mi casa en esta semana, siguiendo, sirviendo y adorando a Jesucristo, todo lo hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una semana de poder en Cristo Jesús. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.